Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a estar acompañados en este rato por dos aspirantes al Congreso de la República, uno de ellos senador en ejercicio, el doctor Edinson Delgado, quien es oriundo de Buenaventura, es senador vallecaucano ya en esta actual legislatura y aspira a volver al Senado de la República en los comicios del 9 de marzo que se avecinan. Buenos días, doctor Edinson Delgado. Muy buenos días, distinguido periodista Alberto, un honor estar aquí con usted, con todos los demás colegas de la mesa. Nos acompaña nuestro panelista invitado de todos los miércoles, el doctor Norberto Tascón, quien estará compartiendo esta mesa. Muy buenos días, José Alberto, muy buenos días, senador Edinson Delgado, igualmente para toda la amable audiencia que permanentemente a esta hora de la mañana nos ve. Y estamos esperando que llegue al estudio el aspirante al Senado, Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Nos ha hecho saber que viene en una tractomula por plena autopista y eso lo tiene un poquito trancado, pero ya estará llegando. Muy bien, entremos en materia. Doctor Edinson Delgado, cuando uno habla de elecciones congresionales, pues a veces nos llenamos de lugares comunes donde todos hablamos de cómo vamos a cambiar el país para convertirlo de estar en la tierra, llevárnoslo al cielo, o nos dedicamos a hablar de temas concretos, reales. En el caso del Valle del Cauca, y yo voy a comenzar por el hecho de que usted es oriundo de la región pacífica vallecaucana. El Pacífico colombiano y el Pacífico vallecaucano en particular se convirtieron en las frases, en la retórica de moda para quedar bien, digámoslo así, con la galería. Y entonces cuando uno quiere mostrarse como una persona interesada en las regiones del país, sensible a las regiones del país, pues habla del Pacífico y dice que el Pacífico es el futuro y que el Pacífico acá y el Pacífico allá. Pero lo cierto es que hay hechos concretos. Primero, Buenaventura tiene el más alto índice de desempleo, de analfabetismo y de inseguridad que hay en el Valle del Cauca, peleándose con Cali el tema de la inseguridad. Pero en segundo lugar, el desempleo de Buenaventura es terrible y alto. En tercer lugar, Buenaventura está asediada por bandas criminales de todos los lados y de todos los orígenes, al punto que ya en este mismo mes la población bonaverense comenzó a rebelarse y salió en masa a hacer una marcha diciéndole a los violentos y a los ilegales: paren y déjenos a nosotros vivir en paz y construir nuestra ciudad puerto. En cuarto lugar, acabamos de firmar desde el año pasado la Alianza del Pacífico, y en la primera convocatoria que se hizo en Cali el año pasado, extrañamente el alcalde de Buenaventura no fue invitado. Pero no solamente él, no fueron invitados los alcaldes de los otros municipios ni los gobernadores de los otros departamentos que hacen parte de la región pacífica colombiana. ¿Cómo interpretar esto? Y lo más grave, acaba de firmarse la desgravación de aranceles para los 4 países de la región Pacífico, de la Alianza Pacífico, pero se firmó en Cartagena. Y Cartagena es muy bella, la queremos todos, pero es Caribe, no es Pacífico. Comencemos por allí. ¿Cuál es su pronunciamiento? Bueno, usted lo mencionaba, este tema del Pacífico se convierte en un cuento, en el cual muchos sectores de la población colombiana viven de ese cuento. Pero la realidad es que el Pacífico colombiano en general es parte de esa otra Colombia, que sumada a los llanos orientales está alrededor del 60% de todo el territorio colombiano. Pero por todas esas cosas de modelos, de concesiones que se manejan en Colombia, son zonas que se mantienen a través de la historia marginadas. Y definitivamente hasta ahora no existe una decisión de Estado, de la sociedad colombiana, de cambiar modelos, de entender que Colombia ya no puede ser un país que esté centralizado, que todo su desarrollo esté allí en la zona del Altiplanicie, sino que tiene que aprovechar precisamente toda esa riqueza que tiene en las zonas marginales. Y esto coincide, insisto, con esa realidad
que usted observa la mayor parte de los productos claves de Colombia, el petróleo, el carbón, los recursos marinos, están en las zonas marginales de la sociedad colombiana. Por lo tanto, aquí tiene que haber un cambio inclusive hasta mental de parte de todos los colombianos, entender que definitivamente la única forma de lograr una Colombia más equitativa, una Colombia mejor, de más oportunidades, es incorporar todas esas zonas marginales que se llaman al desarrollo. Y esto pasa con todo el Pacífico. Buenaventura es preso de eso. Y además, usted lo mencionaba, en el caso de Buenaventura, por ser puerto, tiene unas connotaciones complementarias complicadas. Allí están todos los intereses de la sociedad colombiana, los intereses legales de los grandes empresarios de este país, como los intereses de quienes están en la ilegalidad. Todo el manejo de lo que tiene que ver con drogas, el manejo de armas, se maneja en ese puerto. Y lógicamente se crea un mare magnum tremendo en lo cual la sociedad expresa, los jóvenes son presos. Los jóvenes encuentran mucha oferta de criminalidad. Apenas salen de su casa, está quien le pague X plata por delinquir. Y la otra oferta, que es la oferta de la legalidad, la oferta de la educación, la oferta de oportunidad laboral, la oferta cultural, la oferta deportiva es muy débil por parte del Estado en su conjunto. Y esto es del orden departamental, local y el orden nacional. Yo tengo una propuesta precisamente sobre esto. Es que definitivamente si se quiere cambiar los rumbos, uno, aparte de cambiar ese concepto centralista de la sociedad colombiana, que se expresa, lo más típico es que usted lo expresa en todos los órdenes, en la academia, usted lo concibe. Si usted vaya a preguntar en las escuelas, en las universidades, ¿cuáles tienen programas que tienen que ser más aplicados a estas zonas marginales? No los encuentra. Yo estuve un ejemplo muy típico, yo fui docente catedrático en la Universidad del Valle y propuse, recuerdo tanto ya hace años, un curso de verano que llamaba Economía Marítima. Mis colegas me decían que qué era eso, Economía Marítima, que qué era eso. Entonces, es parte de los problemas que vivimos. Entonces, lo que yo estoy planteando con toda la claridad es que si se quiere cambiar el rumbo de esta sociedad colombiana, incorporar las zonas marginales, en el caso del Pacífico, es hacer un verdadero plan, pero plan de verdad, integral de desarrollo, que implique inversiones fuertes. El Banco Mundial hoy quiere prestarle a Colombia para eso, que toque todas las fibras de lo que tiene que ver el entramado de la sociedad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura de vías. El Pacífico colombiano, ríase, por Dios. A duras penas, Buenaventura y Tumaco tienen vía de acceso, pero mire la vía de Buenaventura, mire la vía de Tumaco. Todos los demás pueblos del Pacífico están sin conexión, vía terrestre, todos. Usted va desde Barbacoa, del Charco, Guapi, Timbiquí, López de Micay, Pizarro, Nuquí, Vallasolano. Triste la realidad. Solo se llega por vía aérea o por agua. O por lancha. Por agua. Pero todos vimos del cuento, es que hay mucha gente que vive del cuento en este país del Pacífico. Entonces es hora de cambiar, de doblar la página en la sociedad colombiana, si de verdad se quiere que este Pacífico sea diferente. Doctor Norberto, usted ha estado cerca de la campaña del senador Edinson Delgado y yo le hago la pregunta, no para que me vaya a hacer un proselitismo grave aquí sobre el candidato, pero sí le quiero preguntar, quitándose por un momento el rol que tiene en la cercanía a la campaña del senador Delgado, ¿por qué es importante que los electores consideren una candidatura como la de Edinson Delgado, que viene de la provincia y no de la provincia capital, a apostar por este tipo de regiones? Hay unos elementos, José Alberto, que diría son los ejes centrales de lo que refleja la candidatura del senador Delgado. Y no es una expresión simplemente de Norberto Tascón, quien hace parte como gerente de la campaña, sino que es la expresión popular. Y cuando uno habla con las personas y ausculta lo que usted está haciendo en este momento, se encuentra con un común denominador. Y siempre se está diciendo, el senador Delgado es una persona transparente, es una persona sin cuestionamientos de ningún orden, con unos antecedentes prístinos y que dan garantías para que personas como él lleguen al Congreso. Y fíjese usted, José Alberto, que amén de todas estas cosas, una de las características que hoy requiere la política es que el candidato
baje a las bases populares, y las bases reclaman eso y manifiestan permanentemente que el senador Delgado es un hombre primeramente sencillo y segundo que no reniega ni de su pasado y menos le duele estar en las altas esferas, porque así como va a los barrios bajos de Buenaventura, como el caso del domingo pasado, donde una extraordinaria manifestación, José Alberto, donde yo podría decir, en Buenaventura se pusieron a albergar entre 15 y 20 mil personas, eran cuadras llenas de gente, y pasando por los sitios más difíciles de Buenaventura, donde a uno le decían, mire, por aquí, en las horas de la noche, es territorio vedado, los de aquí no se pueden pasar para acá. Y veíamos el fervor de la gente, como la esperanza de la gente de Buenaventura en una persona que de sí ya, en este primer cuatrenio que ha desarrollado como senador, ha logrado cosas importantes, ha estado presente en las leyes más importantes que se han aprobado en el Congreso de la República. Y amén de eso, siempre va a Bogotá y no es una persona que va a contestar a lista. No es una persona que se queda simplemente en el Congreso esperando a que le paguen un salario, sino que participa no solamente de la actividad legislativa, sino también de la actividad institucional del partido, hasta el punto de haberse convertido, y eso es parte del orgullo que sentimos los vallecaucanos, en haber sido el vocero del Partido Liberal en el Congreso de la República cuando se estaban discutiendo las leyes más importantes del país en este cuatrenio que está terminando. Luego allí hay una amalgama de elementos, José Alberto, que han hecho posible que hoy en Colombia, creo en mi pensar, por lo que he venido recorriendo, porque es que lo he acompañado inclusive a departamentos como el Cauca, como Tumaco, como Nariño, y concretamente a una de sus capitales, he ido a esas regiones de bajamar con él, y la gente se siente representada con él, y eso es muy importante para un candidato. Bueno, senador, usted ya estuvo 4 años, porque le faltan 3 meses de esta actual legislatura. Ustedes vuelven a comenzar sesiones el 16 de marzo, o sea, en una semana larga van a estar otra vez sesionando, y es el último tramo de la actual legislatura que se cierra ahora en junio para darle comienzo al nuevo periodo constitucional. Pero miremos algunos aspectos importantes del momento que vive el país. El primero, quienes desde la orilla del periodismo, desde la orilla de la opinión pública, nos paramos frente a la coyuntura que vive Colombia, decimos, el próximo Congreso va a definir si va a ser un Congreso que apunta más a la paz o a la negociación y aclimatación de la paz, o un Congreso que se va a mantener en el statu quo de la guerra, de lo que se llama el conflicto interno. Ese es un primer punto en el que quisiera que usted se pronunciara a nuestros televidentes. Un segundo punto, se estima que el presidente Santos o está haciendo negociaciones invisibles y casi clandestinas, según lo dicen algunos miembros de la oposición, con la comandancia de las FARC en La Habana, o definitivamente el presidente Santos está apostando a aclimatar un proceso que permita que el país tome un rumbo de desarrollo relativamente estable. Ese segundo punto que le estoy tocando, podríamos decir que la candidatura de Germán Vargas Lleras como vicepresidente es un mensaje que le está enviando el presidente a los opositores y a la opinión pública en general, de que él no está haciendo negociaciones por debajo de la mesa con la comandancia de la FARC. Esas dos preguntas para que usted las responda. Bueno, en primer lugar es bueno precisar, yo soy del Partido Liberal, es un partido que se la está jugando por lograr un país mucho más equitativo, de mayor inclusión, de más oportunidades. Y en ese sentido, siempre estuvimos presentes que era fundamental avanzar en varios temas. Uno, en los temas que tienen que ver con el reconocimiento de las víctimas. Por eso nosotros impulsamos la ley de víctimas, todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras, que era importante en este país, y que a mi juicio esos elementos fueron abriendo un espacio en Colombia para aquellos sectores que estuvieran al margen de la ley
hoy estén sentados en los diálogos de La Habana. Yo creo que es un factor fundamental. Y en ese sentido el Partido Liberal y quien les habla como vocero en todo ese proceso siempre mantuvo una posición clara, y es el apoyo irrestricto al proceso de diálogo en La Habana. Y así lo seguimos respaldando hoy. Entendido de que de esos diálogos de La Habana, en la medida en que la sociedad colombiana presione cada día más, se tiene que, cuando se levanten de esa mesa es porque se ha terminado el conflicto armado. Eso es bien importante. Ese es el primer paso, eso es bueno que la sociedad colombiana sepa, el primer paso para lograr la paz. No es que con la firma, si de la terminación del conflicto armado se logra la paz de inmediato, no. Ahí sí hay que empezar a construir la paz, que es un camino, como yo lo he venido sosteniendo, un camino bastante difícil, no fácil. Y aquí es donde va a jugar este nuevo Congreso. Este nuevo Congreso le va a tocar decidir sobre esa nueva arquitectura del Estado, la nueva estructura del Estado, que se va a generar a partir de algunos preacuerdos en La Habana, que tienen que ver con todos esos nuevos diseños del Estado, las nuevas relaciones que se van a ver entre los empresarios, los trabajadores, las nuevas relaciones entre los municipios, los distritos, la nación, las relaciones inclusive con el sector urbano, el sector rural, y esto es bien importante. Y allí que es trascendental y tenemos que estar preparados toda la sociedad colombiana a dar la discusión sobre qué tipo de sociedad es la que viene después de todos estos procesos. Y lógica, si usted me pregunta qué tipo de sociedad, personalmente yo enfoco una sociedad en la que cada uno de los miembros de la misma sociedad tengan espacios para desarrollar, para poder lograr vivir con dignidad, para que los empresarios también trabajen, les vaya bien, y el trabajador también le vaya muy bien a cada uno, los estudiantes tengan oportunidad de irse a sus escuelas. Bueno, todo eso es lo que queremos nosotros en esa sociedad que tanto soñamos. Y en este sentido tenemos que trabajar. Ahora, es claro que los diálogos de La Habana tienen que ser diálogos transparentes, porque al final todo lo que se define en La Habana, y eso está muy claro en el protocolo, en todo lo que se ha firmado, tiene que ir por un lado a un referéndum, a una definición, a una consulta por parte del pueblo en líneas gruesas, y ya las decisiones en detalle precisamente son las que se van a discutir en este Congreso que viene, que es el Congreso del Postconflicto. No va a haber, a mi juicio, constituyente. Este Congreso va a ser un Congreso constituyente, que es el que va a definir esas reglas del juego. Por lo tanto, todas estas posiciones que tiene el gobierno deben ir encaminadas allá, y hay unas reglas claras. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, personas que hayan estado cometidos delitos de lesa humanidad, la sociedad tendrá que castigarlo ejemplarmente, que es diferente a otros actores que por aquel motivo pues han estado al margen de la ley, pero que hoy quieren participar. Pues tendrá que haber unos canales en los cuales aquellos sectores, aquellos ciudadanos colombianos que deseen participar ya en los nuevos espacios democráticos, tengan la oportunidad de que vayan a las calles, a los barrios, a hacer los debates, a presentar propuestas, y es el pueblo quien toma la decisión a quién debe apoyar para que lo represente. Gracias, senador. Saludamos a Pedro Aguilar, aspirante al Senado, quien ya está aquí. Él venía manejando una tractomula en plena autopista y había mucho trancón. Saludándolo, Pedro, le preguntamos o le pedimos que se pronuncie sobre lo siguiente. Aquí tenemos al senador Edinson Delgado, quien viene de la costa pacífica. Él es bonaverense y ha estado en la actual legislatura trabajando por el Valle del Cauca, y por lo tanto es representativo de una de las regiones y de los temas más graves que tiene el país en sus manos para resolver, que es el problema de las regiones abandonadas del país. Usted está representando a un grupo de empresarios, de pequeños y medianos propietarios y también de trabajadores que están todos los días en las carreteras colombianas, que son los camioneros, la industria del transporte pesado. Y de alguna forma usted y sus colegas son testigos de excepción del estado del arte de la infraestructura de movilidad que hay en Colombia. Supone uno que usted quiere llegar al Senado para trabajar por el grupo social que representa, pero también para ayudarle al país a empujarlo a que alcance mayores ratios de desarrollo en el tema de la infraestructura de transporte. ¿Cuál es como la visión que tiene desde el transporte organizado usted en este momento? A ver, sí, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a los televidentes.
La situación que vive Colombia en estos momentos en lo que tiene que ver a carreteras es paupérrima. Colombia está atrasado 50 años y por no decir más en lo que tiene que ver al sistema carreteable. Hoy tenemos todavía carreteras que fueron diseñadas hace 60 años y no vemos que simplemente lo que han hecho es una berma. Y esto es grave porque esto es un país que ha firmado unos TLCs. Ahora estamos hablando en lo que compete al Valle del Cauca, como vallecaucano que soy, ver lo que está pasando en Buenaventura, que una vía que se quiso hacer de doble calzada y prácticamente no se ha avanzado. También tenemos un terminal marítimo de Buenaventura que, si bien es cierto que mueve el 60% de la carga de importación y exportación, también es cierto que está abandonado. Nos lleva mucha ventaja en estos momentos Barranquilla y Cartagena y no sabemos por qué, porque queremos decirle al pueblo colombiano que Buenaventura es un puerto supremamente importante para el Suramérica, pero vemos que no se gestiona, no se trabaja por Buenaventura. Hay que hacer mucho más por Buenaventura, por el terminal marítimo, crecer Buenaventura, porque si bien es cierto que no tenemos infraestructura portuaria carreteable, entonces es grave la situación en Colombia, toda vez que el gobierno no mira hacia los puertos y hacia las carreteras, que es por donde se mueven las mercancías. Entonces, en orden de idea hay que trabajar por una justicia social, hay que trabajar por infraestructura portuaria, carreteable, y porque todos vivamos en paz en este país, que es lo que necesitamos. Muy bien, ustedes coinciden, ambos aspirantes al próximo Senado, en la preocupación por la situación de la región pacífica y concretamente de Buenaventura. Yo les quiero pedir, con la venia del doctor Tascón, que nos centremos allí en ese aspecto. Le pregunto al senador Edinson Delgado y también a usted, don Pedro, lo siguiente. Hace algunos años, más o menos unos 6 o 7 años, recuerdo yo haber escuchado de algún funcionario del alto gobierno que por la carretera de Buenaventura los peajes que se pagaban mensualmente, entendí yo, no sé si mensual o anualmente, eran para ese momento como casi 100.000 millones de pesos, pero que al Valle y a Buenaventura solo le retornaban como 12.000. Es decir, como la sexta o séptima parte de toda la plata que se recogía por la movilidad carreteable que había allí. De allí surge la siguiente pregunta: ¿será que Buenaventura se convirtió solo en la sociedad portuaria y por lo tanto solo es el interés de los empresarios y transportadores tener esa sociedad portuaria como una isla dentro de un mar de complejidad? ¿O definitivamente es el gobierno central el que, por cualquier razón que no conocemos clara, no o se ha negado reiterativamente a hacer este desarrollo carreteable de la doble calzada a Buenaventura para desembotellar el transporte interno y externo que tiene Colombia? Bueno, aquí hay varios temas. Tema ciudad, tema puerto. Pues eso es una gran dicotomía que vivimos nosotros, que lo que tiene que ver con la parte portuaria ya interna, pues más o menos diríamos que está a tono con lo que se maneja a nivel del comercio internacional, con grúas pórticos, con movilidad, montacargas, etcétera, y genera cierta eficiencia para el manejo pues de las mercancías de importación y exportación. Ahora con el dragado del canal, que se va a llevar a 15 metros, pues va a quedar a la altura del canal de Panamá, o sea que por ese lado pues va a ser eficiente el manejo de su carga. El tema es cuando usted sale de allí, entonces ahí entonces encuentra toda la otra trama, la otra Colombia, que es por un lado la Colombia de una ciudad que está alrededor con todos los problemas que estamos mencionando, nosotros todos los problemas en materia de infraestructura, en materia de saneamiento básico, en materia de salud, de educación y sobre todo en materia de oportunidades laborales. Es que uno ve a Buenaventura allí, sí, claro, ve el puerto, que es allá una isla, pero en el resto usted no ve industrias importantes, no existe. No hay un comercio tampoco, únicamente el comercio de entrada y salida de mercancía, el resto no hay comercio. Entonces, si usted en una sociedad, en una zona, no encuentra comercio, ni encuentra industria, pues lógicamente no hay oportunidades laborales. Hay desempleo, por eso es las tasas que hablamos de desempleo. Yo estoy planteando el plan de desarrollo integral, es uno de los ejes, es el tema productivo, aprovechando pues la posición que tiene en materia de sus recursos de los pesqueros, del turismo, de la madera, etcétera. Eso es un lado.
Y simultáneamente está todo el tema de infraestructura que hablábamos, que ya el distinguido doctor Pedro lo ha tocado, el problema de las vías. Es triste, le quiero decir, cuando uno mira Colombia en general, Buenaventura es parte de lo que sucede en Colombia. En materia de vías estamos totalmente rezagados. Uno va a muchos países del mundo, aquellas vías que van a los puertos son en 2, 3 calzadas, llegan hasta el muelle, llegan en 2 y 3 calzadas, con todas pues, las condiciones físicas que se requieren. Pero lo de Buenaventura es tremendo. Uno, lo del peaje que usted tocaba, es decir, no hay una compensación. Pero más aún que lo del peaje es todo lo que recibe la nación por la aduana de Buenaventura. Son 3, 4 billones de pesos al año. ¿Y cuánto le queda de ¿Cuánto eso se a queda? Buenaventura? No, pues es triste decirlo, pues esa es la gran paradoja. Ya, don Pedro. A ver, uno que conoce Buenaventura, que ha estado en Buenaventura, que sabe que la sociedad portuaria simplemente es cargar y descargar buques, porque lo que tiene que ver a camiones es totalmente ineficiente. En lo que tiene que ver de las puertas hacia afuera, eso es totalmente un desorden. Sociedad portuaria lo que ha hecho es enriquecerse y todos los días tener más pobres nuestros amigos de Buenaventura, nuestros paisanos, nuestra gente. Y hay una preocupación grande en el sector del transporte porque Buenaventura se quedó y es grave porque si Buenaventura se queda, que próximamente nuestros mejores aliados son los del Pacífico, China, Asia, toda esta gente, y no tenemos una infraestructura buena, con buenos terminales marítimos, si Buenaventura no crece, nosotros prácticamente veremos pasar de pronto hacia otros países lo que es la mercancía. Y Buenaventura, siendo un polo de desarrollo importante, podemos decir que se puede trabajar, zonas francas, maquila, todo lo que haya que hacer en Buenaventura, hay que impulsarlo, porque si bien es cierto que los centros de desarrollo quedan a 600, 550 kilómetros de Buenaventura, también estamos viendo que en la costa atlántica está creciendo lo que es la manufactura en la orilla de los puertos, en Cartagena, en Barranquilla. Entonces nosotros no sabemos por qué el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos, siendo yo de la U, no han mirado esta parte y mirar que Buenaventura tiene mucho para dónde crecer. Buenaventura está en un total abandono, no más la vía alterna, es increíble saber que ya no caben los huecos. Entonces hay que mirar a Buenaventura en un solo contexto. A Buenaventura hay que mirarlo como ciudad y como puerto. A Buenaventura hay que darle la oportunidad de que crezca, que no solamente se lleven la plata de Buenaventura para Bogotá. A Buenaventura hay que darle, y si no, Buenaventura se levanta, no porque ahora estemos en una coyuntura política, estamos hablando de Buenaventura. Como Asociación Colombiana de Camioneros venimos peleando hace más o menos desde 1998 para que Buenaventura crezca, para que tenga sitios adecuados para enturnamiento, para todo, pero vemos que en Buenaventura tiene que ser a la fuerza todo y eso no puede seguir siendo. Entonces aprovechemos la oportunidad hoy que tenemos de que lleguemos al Senado las personas que conocemos en realidad la problemática de Buenaventura, que viajamos por esa carretera, que hemos estado ahí sentados y que hemos estado trabajando. Entonces eso sería una bonita oportunidad para llegar yo al Congreso de la República, que sé que es sentarse a hablar con un tipo que carga, con un tipo que descarga, tener que estar 24 horas esperando un llamado de un buque o 72 horas. En ese orden de ideas, Buenaventura no es solamente en Bogotá sentado en una oficina, o Buenaventura es un contexto de cosas y una problemática que todos los días hace metástasis. En el momento que Buenaventura coja mucha fuerza, vamos a tener un puerto que prácticamente no vamos a poder seguir controlando. Doctor José Alberto, yo creo que hemos llegado a un momento en que nos podemos ubicar en la línea intermedia entre la buenaventura de la productividad y la buenaventura de la inconformidad, y yo diría de la pobreza. Y escuchaba a un colega hablar de que casi Buenaventura, con la vía que llega hasta la isla, ha creado casi como una especie de gueto donde a la margen derecha entrando encuentra usted todo el desarrollo, por donde entra el 60% de la economía del país, por donde entran las mayores riquezas del país, pero también salen. Pero también esa es casi que como la puerta de entrada y salida hacia el Pacífico, en el entendido de que el Pacífico es el futuro, y están ahí las grandes economías casi sentadas, teniendo a su derecha los Estados Unidos.
Pero contradictoriamente con eso, por donde entran las mayores riquezas del país, está la otra Buenaventura, la de la margen izquierda, que es en el recorrido que decía ahora con el senador, donde se encuentra uno y se topa con la más absoluta miseria y pobreza. Y entonces dicen, ¿y qué pasa con la administración? Y yo me preguntaba eso, José Alberto, este fin de semana que estuve en Buenaventura, y tuve la oportunidad de indagar con el alcalde ya de manera más amistosa sobre el tema. Y escuchar a un alcalde decir, es que yo recibo una ciudad con 80.000 millones de déficit y los tengo que pagar en 2 años porque las administraciones no la habían cancelado. Es sencillamente encontrar un municipio postrado. Y entonces yo me preguntaba, alcalde, ¿y por qué no le han pagado a los empleados? Y me decía, es que no es que yo no quiera, ¿quién no va a querer tener en un proceso eleccionario una ciudad tranquila? ¿Quién no va a querer como gobernante de una ciudad tener una ciudad tranquila? Es sencillamente que la banca atosiga a las instituciones públicas. La banca no tiene corazón, no tiene alma. La banca lo único que le interesa es que las administraciones le paguen. Y tiene un aliado esa banca, lamentablemente, en una institución tan importante, senador Delgado, como es el Ministerio de la Hacienda, porque ellos trazan directrices en las que los municipios tienen que obligadamente aceptar condiciones. Y entonces encontramos un departamento del Valle que tiene que entrar en ley de quiebra. Encontramos un departamento que con la anuencia del ministerio, siendo un departamento tan rico, tiene que bajar de categoría especial a categoría primera y se queda ahí casi que por no dejar la vergüenza en el ministerio de pasarlo a segunda. Pero también nos encontramos con un departamento que no tiene recursos para salir adelante y entonces se encuentra uno con esa completa contradicción. Y yo comparto con el aspirante al Senado que la ciudad hay que hacerle reingeniería, hay que recomponerla. Claro, la vía es muy importante, pero la vía es para entrar y salir. Y se hace necesario porque es mucho tiempo el que se lleva al frente de ella, pues tratando de sacarla adelante. Pero ese problema que se tiene hoy en Buenaventura de la descomposición social, como producto del ingreso a Buenaventura de toda clase de delincuencia, porque están las guerrillas, están los paramilitares, está la delincuencia común, está la inconformidad producto de la pobreza, del abandono. Esa es la que tiene que mirar, no el gobierno municipal, porque es que es contradictorio. Si a Buenaventura le dejaran participar por lo menos de buena parte de esos recursos que entran por Buenaventura, créame que allí, y ahí sí comparto, no tendríamos simplemente un puerto, tendríamos una ciudad-puerto con todas las condiciones, como un buen acueducto, como unas buenas vías, no tanto internas sino externas, de penetración a la ciudad, y tendríamos lógicamente una calidad y condiciones de vida por encima de lo que realmente debe ser hoy y que son como consecuencia exactamente de la baja en los ingresos que tiene el distrito de Buenaventura. Senador Delgado y Pedro Aguilar, pegándome de las palabras del doctor Tascón, les quiero plantear 2 temas para que ustedes se refieran a ellos. El primero, el doctor Tascón hace referencia a la inamovilidad de la banca en su presión con respecto a que las arcas municipales y departamentales, no solo del Valle de Buenaventura, sino de todo el país, tienen que privilegiar los pagos a sus cuentas cuando la misma banca, a ciencia y conciencia, ha prestado dineros para endeudar a los municipios y a los departamentos, sabiendo que a final de cuentas tiene cómo coger y presionar para que los impuestos que todos pagamos terminen simplemente honrando las obligaciones con ellos, a costa de atender inversión pública prioritaria en infraestructura, tanto física como social. Sobre ese tema quiero pedirles que se pronuncien. Y el segundo tema es, y particularmente me llama la atención, siendo que usted es transportador, don Pedro, las últimas noticias dicen que debajo de lo que es la calzada Buenaventura se están creando forámenes inmensos, casi que territorios que van a dejar como que la carretera, ya no vamos a hablar de la casa en el aire, vamos a hablar de la carretera en el aire, con el agravante
de que el sentido común le dice a uno de que en una carretera nomás pasan carros de 1 a 2 toneladas, pero en una carretera de alto tráfico de transporte interno y externo pasan tractomulas de 60, 80 y más toneladas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué riesgo tenemos, senador? Bueno, en el primer tema, el sector financiero tradicionalmente en Colombia, por su filosofía, ha sido una SA que le llamo yo una sociedad anónima que es sin alma, como llama uno. Ya le interesa fundamentalmente las utilidades, los beneficios particulares como sector de la economía, y muy desligado a veces de todo lo que tiene que ver con la parte social, y en ese sentido actúa. Aquí lo que tiene que haber es una regulación por parte del Estado colombiano, y por eso hemos venido insistiendo en una regulación, por un lado, que defina claramente los roles que tiene que jugar el sector financiero, las tasas, los compromisos de amortizaciones y demás, para que no se permita todo lo que nosotros estamos observando, y es que la banca le presta, en el caso específico, a los entes territoriales, llámese departamentos, municipios, y lo va agobiando de tal forma de que no le importa que ese ente territorial cumpla sus otras obligaciones, lo importante es que le pague a él. Es una legislación bien complicada. Inclusive en esto ha habido una gran discusión cuando se trata de poner en cintura a la banca en manejos sencillos, pero pues para el usuario tienen una connotación muy alta, el cobro que se le hace a un usuario cuando con la tarjeta débito, que inclusive la tarjeta, por cada introducción de la tarjeta débito le cobran. ¿Sí? O sea que usted está dispuesto a ir al Congreso a dar esa pelea, no, a meter en cintura claro, a la banca. Le hemos dado, que no es fácil en este país por todo lo que se maneja y usted toda esta relación de poder, pero o sea, estamos totalmente de acuerdo, eso en ese sentido. Y es una pelea que hay que darla, y hay que darla, no es que esté en contra del sector financiero, obviamente, ¿no? Pero que sea un sector... No se puede comer la economía real. Claro, correcto, definitivamente. Entonces, eso es una lucha que está ahí presente, muy fuerte. Y en ese sentido vamos nosotros a tener que seguir trabajando en el tema. ¿Y sobre el tema de la carretera? Bueno, sobre el tema de la carretera, a ver, evidentemente un tramo, que es el tramo de Zaragoza, recuerdan ustedes que en ese tramo de Zaragoza, allá por toda una corriente que había de oro, ¿sí? En la cual hubo un momento en que se le estaba saliendo de las manos al Estado colombiano, la explotación de esas zonas. Allí ustedes todavía encuentran, como usted habla, forámenes abajo de maquinarias que han estado trabajando y estaban generando desestabilización en la bancada, ¿sí? Lo que se exigió es que el gobierno definitivamente entrara a poner en cintura. Afortunadamente, después de tanto año que se hizo, uno observa hoy que el gobierno está tratando de controlar. Ahí la clave es el control que tiene que ejercer el gobierno en ese trayecto, para evitar lo que usted dice, que nada serviría y sería un daño terrible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que después de una inversión como la que está haciendo, inversión lenta, pues que es muy lenta inversión, pero se está haciendo, después de que se termine, pues, empieza el deterioro a 2 o 3 días por todos los problemas que están en la parte del subsuelo. Perfecto. A ver, sí, mire que hay algunos políticos que llegan a sus puestos y lo que llegan es aliados estratégicos de algunos bancos y les entregan sus cuentas y les entregan todo. ¿Para qué? Para que les presten plata, y cuando les prestan plata los vuelven botines como si fueran piratas y acaban con lo que sea. Esto significa que no hay una planeación, no se recibe la plata y la malgastan y dejan los municipios endeudados, como lo que pasa en la gobernación del Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque no aprendimos a votar, porque no aprendimos a seleccionar, porque no hemos aprendido a eso, y simplemente muchos, en algunos casos, se dejan comprar por la teja, por el cemento, por el dinero. Y ahí vemos cómo todos los días eso se nos triplica, porque en Buenaventura no se ve inversión social, no porque no haya plata, de pronto falta más recursos, claro que se necesitan los recursos, pero también una mal planeación, porque ¿por qué tiene que estar debiendo plata el municipio de Buenaventura cuando no hay inversión social en nada? Entonces esto es grave, y si se sigue así, Buenaventura prácticamente van a tener que hacer un puente entre la entrada de Buenaventura y el muelle
de Sociedad Portuaria o TCUEN, para que no tengan que ver nada con Buenaventura, que eso es lo que les convendría a muchos del gobierno central y a muchos políticos o politiqueros que lo que han querido es arrodillar a Buenaventura, a mis compañeros, a mis compatriotas de este bello puerto. Y en lo que tiene que ver a la carretera, a los huecos que están haciendo a las orillas del camino, hay mucho asentamiento humano debido a la problemática social de hambre, de sin trabajo, desplazamiento de toda la costa pacífica que están llegando en estos momentos a la carretera. La carretera la gente la ve como la única salvación, entonces con esos que hay oro en el río Dagua, que hay oro en Zaragoza, pues la gente con solo encontrar el sustento diario pues tiene que llegar a romper la carretera y hacer lo que tenga que hacer, porque de hambre no se van a dejar morir. Y esto es grave porque no hay un planteamiento, una planeación hacia la costa pacífica. No la hay, no ha existido, simplemente los miran cuando son las votaciones y de ahí para adelante para de contar. Entonces hay que mirar a Buenaventura, que es un puerto, el 60% de la carga, que le aporta al Valle del Cauca y que él se vive Antioquia, Cundinamarca y muchas regiones del país. Entonces Buenaventura tiene que hacer un alto en el camino y mirar hacia dónde direccionamos a este Valle del Cauca, y más exactamente con Buenaventura. Pues amén de todos esos problemas que se plantean acá, doctor José Alberto y respetado senador Edinson Delgado, candidato aspirante del transporte, he venido observando que Colombia es un país que tiene un crecimiento alto de la población afrodescendiente. Y se está hablando de que si en los Estados Unidos, que es una democracia de las quizás más exigente, donde hay los mayores enfrentamientos específicamente por el racismo, donde allá, al igual que acá, pues hay glorias del deporte, científicos y demás, que los hemos podido ver, han logrado surgir. La costa pacífica, podríamos decir que todos los departamentos que tienen la cara a la costa pacífica formaron la región pacífica y se quedó inserta en el plan de desarrollo a nivel nacional del país. ¿Significa esto que la llegada, por ejemplo, al Congreso de la República, como el caso del senador Delgado, ha marcado una especie de hito en la historia de Colombia que la está haciendo girar en torno a una premisa que se ha lanzado? Y es que si en los Estados Unidos el pueblo americano tomó la decisión de elegir un afrodescendiente como es Barack Obama, y como comúnmente se decía, si en los Estados Unidos se pudo elegir un negro, ¿por qué en Colombia no? Y como decía Serpa, senador Delgado, ¿le suena? A ver, no, evidentemente la sociedad americana, una sociedad ya muy madura, que logró después de toda esa gran crisis de discriminación, de las diferencias de sectores, de etnias, de razas, haber superado ese escollo y entender que definitivamente lo que prima en una sociedad es la convivencia entre los seres, independiente del tono de la piel, si es más claro o más oscuro. Yo creo que eso es un avance grande, un mensaje inmenso el que dio la sociedad americana a todo el mundo. Y esto definitivamente va a tener sus efectos en todos los rincones de la sociedad en general, en el universo. Y uno lo observa en Asia, en Europa, en el mismo África, en América Latina. Y lo que uno pretende en el fondo es que se llegue a un estado en el cual, insisto, miremos a cada uno de sus hijos, es por eso, por lo que le aporta a la sociedad, por su forma de ser, de compartir, etcétera. Y en ese sentido, nosotros todos estamos luchando. Usted está luchando, usted es parte de todo ese colectivo en esa búsqueda, y será una búsqueda incesante. En el caso de Colombia, habrá que hacer cambios muy profundos, mentales inclusive. Por eso yo estoy impulsando un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, de participación y representación, lograr que las poblaciones afrocolombianas, poblaciones indígenas, a través de normas de ley, le den mucha más representación y participación en la sociedad colombiana, que le den espacios desde el punto de vista de cupos en las universidades, que le den becas, oportunidades para que la gente pueda acceder a estudiar
aparte de un gran programa de becas que estoy planteando, estoy hablando de este específico, de espacios, puedan tener espacios en los cargos del Estado colombiano, en la diplomacia colombiana, en las fuerzas militares, en la policía, de todos los niveles, en los sectores empresariales, crear allí unos mecanismos a través de unos incentivos para que las poblaciones afroindígenas tengan oportunidades de ser gerentes de las grandes compañías. ¿Esto para qué? Para generar un efecto que yo llamo efecto de demostración. Cuando un niño va observando una sociedad en la que ve como gerentes, como profesores, científicos, gente de todas las razas, le es normal. Entonces no tiene esos prejuicios que se crean en el niño. Entonces esa es la lucha nuestra, de verdad. Y lo demás es trabajar, seguir trabajando por el pueblo colombiano, trabajar por todas nuestras comunidades y lograr algún día, insisto, ese sueño de una Colombia de oportunidades, que es lo que nos desvela y lo que nos lleva a seguir en este proceso social y político. Don Pedro, en línea con lo que está diciendo el senador, la ciudad de Cali es la capital negra de Colombia, negra y mulata, pero también se nos ha convertido como una especie de lugar común decir, es que hay dos Calis, una Cali de la suroriental a la derecha si venimos del sur al norte, y otra Cali de la Simón Bolívar a la derecha si estamos de nuevo de sur a norte. Y esa Cali que está allá en los rincones es una Cali mayoritariamente negra. Eso es como el estereotipo mental que tenemos todos, que parece que es cierto desde el punto de vista demográfico. Pero por ejemplo, mire, yo tuve la oportunidad ayer de estar en la Casa Musical de CEPAS, que maneja Proartes. Estaba allí la ministra de Cultura y estaba la señora Amparo Sinisterra de Carvajal, que es la promotora de este tipo de... Y me llamó poderosamente la atención. Primero, es un escenario y un programa bellísimo que hay que apoyar como ciudadanos. Pero en segundo lugar me llamó la atención, son 320 niños y ayer tuvimos la oportunidad de ver más o menos unos 80 niños. Y yo me tomé el trabajo de contar los niños negros y mulatos. Y les quiero decir que no conté sino 7 de 80. O sea, no sé cómo interpretar esto, si es que está cambiando la discriminación y el arrinconamiento social que hay en la ciudad, donde ya no solamente van arrinconados los negros y los mulatos, sino también los mestizos que vienen de otras regiones y aún de la misma ciudad, o definitivamente ustedes siguen pensando, para estar en línea con lo que dice el senador, que allá está el fenómeno de discriminación racial latente en la ciudad de Cali. A ver, primero que todo hay que entender de que todos somos iguales. Yo no me veo ni superior ni inferior a un negro o un mulato, yo soy igual. Lo que pasa es que en este país las oportunidades no están iguales, ¿sí? Yo tengo la oportunidad de decir que tengo amigos negros muy brillantes. ¿Por qué no el senador Edinson? Es un hombre muy brillante y hay que reconocerlo. Y hay hombres brillantes. Lo que pasa es que las oportunidades hoy se le están negando y se están marginando porque el mismo gobierno, las mismas personas que van allá a hacer política, me los discriminan. Pero créame, no se puede seguir. Yo creo que si esta gente tuviera la misma oportunidad que he tenido yo de estudiar, de prepararme, de manejar una tractomula, yo lo haría mejor. Tengo conductores negros que hoy son unos excelentes conductores. Entonces yo no veo por qué en este país se está marcando la diferencia tan radicalmente. Entonces, ¿qué significa esto? De que no, en Colombia la clase política no se preocupa por impulsar, por conseguir oportunidades, por todos esos desplazados que hay en Cali. Entonces, si nos preocupamos un poquito y empezamos a mirar las cosas con el contexto de la ciudad de Cali o el territorio colombiano y le damos las mismas oportunidades a todos, es que esto es de oportunidades. No podemos pensar que en Colombia la educación sea costosa, no podemos pensar que los servicios de salud sean costosos. Aquí dice que todo es gratis, pero en la realidad aquí es costoso. Entonces tenemos que mirar dónde está el problema. El problema está en que falta de mucha
posicionamiento político, que la gente se comprometa, que los políticos vean más a su gente, que no los vean como unos electores que desafortunadamente vienen, les compran los votos y después los arruman. Entonces eso no, nosotros no somos cosas, nosotros somos seres humanos y por eso estamos hoy buscando la oportunidad desde un gremio, siendo un conductor de camión, a llegar al Congreso de la República, ya que tengo esta bella oportunidad. Bueno, en estos últimos 2 minutos, les pido que me den una respuesta muy breve porque los televidentes merecen saberlo. ¿Cómo se están financiando ustedes? ¿Y cuánto les ha costado esta campaña? Porque es que las noticias de prensa que leemos es que una campaña al Congreso vale 3.000 y 4.000 millones de pesos. Y uno que no es tonto hace cuenticas de ¿cuánto es que se le paga a un congresista? El salario en global. Son 23 millones de pesos multiplicados por 48 meses. ¿Sí? Eso no alcanza a llegar a 1.000 millones de pesos, o pasa ahí, cerquitica. Y si se van a invertir 4.000 millones, ¿cómo hacen para recuperar esa plata? La pregunta del millón. Les pregunto a ustedes dos, que están en plena campaña, cuéntenos de manera muy breve, ¿cómo han financiado y cuánto les ha costado? Para que también sepamos que ustedes son candidatos transparentes. No, en esta materia siempre he sido claro en los informes financieros, contables, y siempre mi campaña está ajustada a la norma, a la ley. La ley dice claramente que no se debe ni se puede gastar más de 800 millones de pesos en una campaña y nosotros, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, vamos a estar por debajo de este gasto. ¿Y cómo se financia? Con recursos propios, ahorros, con aportes de amigos, familiares, igualmente con crédito. Y ustedes, a través de unos créditos, Banco Occidente, la vivienda, todo eso me va a ayudar a financiar totalmente la campaña. ¿Hay algún empresario o algunas instituciones emblemáticas que se estén apoyando a usted financieramente? No, fundamentalmente a través del partido, el Partido Liberal. Sé que hay instituciones que lo apoyan y a su vez el partido nos hace también aportes. Ya. Correcto. ¿Y a usted, don Pedro? A ver, lo importante en este caso es que tenemos un trabajo de hace 19 años, estamos trabajando, tenemos 18 seccionales a nivel nacional. De una u otra manera el partido de la U me está apoyando con las vallas, con algunas propagandas y nuestro voto lo estamos consiguiendo de la mano, visitando a los amigos y a los camioneros de las diferentes seccionales. Yo sí puedo decir con la ciencia cierta que si me he gastado 35 millones en publicidad, es mucho porque se les manda a elaborar los calendarios, los afiches, pero lo otro, lo que son las vallas y las cosas, me las ha regalado el partido de la U. Entonces prácticamente la campaña mía es una campaña austera, es una campaña de que vengo de recorrer el país por 45 días, vengo a visitar todos los sitios donde los camioneros se estacionan, cargan, descargan, o sea que andamos dándole la mano a todos los camioneros, preguntándole la problemática, conociendo todo el territorio nacional. Me famo y me lleno la boca diciendo, soy la única persona que puede ir donde muchos no pueden ir. Yo voy a todas partes del país, desde Ipiales hasta Arauca, desde Antioquia hasta el Chocó, o sea, todas las partes del país. Me doy el lujo de llegar donde sea y no he tenido hasta ahora la primera ¿cómo se llama? Susto, nada, en todas partes, viajando en mi carro de noche, no he tenido el primer susto como usted lo dice, pues esperemos que no lo vaya a tener ya para rematar esta campaña. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Es importante que usted reconozca que este programa es apenas un aperitivo para abrir el apetito por buscar información veraz, oportuna y completa que le permita a usted tener los elementos de juicio para tomar decisiones informadas y críticas tendientes al bienestar común. Hoy hemos escuchado al senador Edinson Delgado, quien aspira a volver al Congreso de la República, y al aspirante al Senado, Pedro Aguilar, quien representa a los transportadores de carga y de vehículos pesados en el país. Nos parece a nosotros justo plantearles desde nuestra tribuna periodística que estamos seguros de estar hablando con dos personas decentes, con dos colombianos que merecen la confianza de sus compatriotas, y de eso se trata la elección en el próximo Congreso. Aquí, de la mano con el doctor Norberto Tascón, nuestra cantaleta semanal ha sido: hay que saber elegir, no podemos votar el voto,
tenemos que coger ese voto y convertirlo en nuestra mayor riqueza para construir un país más democrático, más moderno y más transparente e incluyente. Estos señores que hoy están postulando sus nombres merecen la confianza de nosotros para que los llevemos al Congreso de la República. Juzgue cada uno de ustedes en su fuero interior a quién le van a dar el voto, pero por favor, el 9 de marzo, que ya está encima, no se vaya a quedar en la casa, no se vaya a levantar tarde y no le vaya a dar pereza para irse a votar. Hay que ir a votar. Eso no es un embeleco, esto no es un problema, eso es de los políticos, no. Si usted se queda sin votar, usted está dejando que otros, muy poquiticos, voten y nos impongan a los candidatos que quieren llegar al Congreso de la República, no a defender intereses colectivos de primer orden, sino a defender intereses particulares inconfesables, seguramente. Buenos días. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Cuando el campesino deja su oído en la madrugada, estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. lo coge la noche, el regreso al nido. Ay, Vaya Móvil, centro de soluciones prácticas publicitarias. Somos líderes en importación de productos para exhibición publicitaria, tales como display, cajas de luz, rompetráficos,